Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar
por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Johann Steven Galeano Arias al cumplir 6 meses de fallecido, intención de sus padres y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda también a toda la humanidad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro segundo de Samuel. En aquellos días sucedió que Absalón se encontró con los veteranos de David. Iba Absalón montado en un mulo, y el mulo se metió bajo el remaje de una gran encina. La cabeza de Absalón se trabó en la encina y quedó colgado entre el cielo y la tierra, mientras que el mulo que estaba debajo de él siguió adelante. Lo vio un hombre y se lo avisó a Joab, diciendo: he visto a Absalón colgado de una encina. Joab tomó 3 dardos en su mano y los clavó en el corazón de Absalón. Estaba David entre las 2 puertas. El centinela que estaba en la terraza sobre la muralla alzó la vista y vio a un hombre que venía corriendo solo. Gritó el centinela y se lo comunicó al rey, y el rey dijo: si viene solo, hay buenas noticias en su boca. El rey dijo: pasa y ponte acá. Él pasó y se quedó. Llegó el cusita y dijo: recibe, oh rey mi señor, la buena noticia, pues hoy te ha liberado el Señor de la mano de todos los que se alzan contra ti. Dijo el rey al cusita: ¿está bien el joven Absalón? Respondió el cusita: que le suceda como a ese joven a todos los enemigos de mi señor, el rey, y a todos los que se levantan contra ti para hacerte el mal. Entonces el rey se estremeció, subió a la estancia que había encima de la puerta y se puso a llorar. Decía entre sollozos: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto en su lugar,
Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab: mira que el rey está llorando y lamentándose por Absalón. La victoria se trocó en duelo aquel día para todo el pueblo, porque aquel día supo el pueblo que el rey estaba desolado por su hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Tú eres mi Dios, piedad de mí, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Inclina tu oído, Señor, escúchame. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús atravesó de nuevo a la otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de la sinagoga que se llamaba Jairo y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: mi niña está en las últimas, ven, pon las manos sobre ella para que se cure y viva. Jesús se fue con él acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Muchos médicos la habían sometido a toda clase de tratamientos y se había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido curaría. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente preguntando: ¿quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaron: ¿ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se le echó a los pies y le confesó todo, y él le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y con salud. Todavía estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle: tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegaron a la casa del jefe de la sinagoga y encontró el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos. Entró y les dijo: ¿pero qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: contigo hablo niña, levántate.
La niña se puso en pie inmediatamente y se echó a andar. Tenía 12 años y se quedaron maravillados. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, estamos en este tiempo llamado tiempo ordinario, donde la Iglesia nos va regalando aquellos episodios grandes donde Jesucristo tiene una fuerte intervención en la humanidad. Y los relatos que acabamos de escuchar de la palabra de Dios, pues hoy nos ponen el tema de la vida y la muerte. ¿Qué pasa cuando uno está delante de la muerte? Primera lectura del segundo libro de Samuel nos dice hoy que en una guerra que tuvieron el rey David contra su hijo Absalón, porque Absalón se levantó en armas contra él para derrocarlo del trono, en una de las batallas sus generales, que eran ya veteranos en guerras y todo esto, lograron vencerlo. Y este muchacho pues dice ahí que se fugó en un burro y por allá en un ramal la cabeza le quedó en una rama y colgando ahí el burro siguió derecho. Pues vino uno de los generales y le clavó unos dardos en el corazón al muchacho y lo mató. El rey David pues esperaba el resultado de la batalla y le llegó la noticia: tus enemigos han sido derrotados. Ay, no le importaba eso, le importaba era su hijo. ¿Qué pasó con el muchacho? Que le suceda igual a los que se levantan en armas contra ti. Comprendió que había muerto. ¿Qué hace un padre ante su hijo muerto? Pues lo que le tocó al rey David, vivir con impotencia esa situación, porque él, aunque sea rey, no tiene el poder sobre la vida ni la muerte. Le toca sufrir esa pérdida de un hijo, aunque se haya levantado en armas. Entonces, ¿qué pasa cuando se presenta la muerte? Solo impotencia. El Evangelio de hoy, tomado de San Marcos capítulo 5, nos presenta esta escena, que es una escena, como toda la palabra de Dios, es una gran parábola, es decir, aquello que pasa cuando tenemos a Dios presente. Los evangelistas son aquellos grandes profetas que con corazón de profeta, es decir, como un gran testigo de Dios, sabe leer todos los signos de los tiempos y compone unas bellezas como las que acabamos de escuchar. Hace que todo el pueblo de Israel se reúna en dos mujeres, una mujer ya grande que tiene una enfermedad y una niña que se está muriendo. Es una gran parábola sobre el pueblo de Dios e inmediatamente se refiere entonces a toda la humanidad, nosotros incluidos ahí, porque la humanidad siempre delante de Dios es una mujer. Entonces, ¿cómo sabemos que es el pueblo de Dios? Pues aparece reiterativamente ese número, el número 12. Esta mujer quiere que Jesús la cure porque lleva 12 años con flujos de sangre. Y alguien que esté con esos flujos de sangre, todo lo que tenga que ver con sangre, es una persona impura, según el sistema religioso judío. Hay una niña que es la hija del jefe de la sinagoga, de Jairo. Jairo, traducido significa alegría, imagínense. Al reverendo alegría, como dicen por ahí, a él una hija se le está muriendo. ¿Y cuántos años tiene la niña? 12. Vuelve y se repite. Entonces esto es una gran alegoría para hablar del pueblo de Dios e inmediatamente se refiere a toda la humanidad. La mujer que tiene flujos de sangre, por esa impureza, su marido no se puede acercar a ella y por eso no puede dar vida, no puede concebir hijos. Una niña en aquellas épocas, a los 12 años, ya la casaban para que fuera madre. Si hoy ponemos ese sistema, pues nos escandalizaríamos, aunque hay niñas ya de 11, 12 años que ya son madres, eso no es de extrañarnos, pero el sistema nuestro actual es un poco diferente. En aquellas épocas, la niña ya de los 12 años en adelante tenía que dar vida, ser madre, era lo máximo para el pueblo de Israel porque hay que cumplir la ley de Dios, creced y multiplicaos.
el que fuera virgen, el que fuera estéril, todo eso era considerado una maldición. Entonces, una niña que a los 12 años se muere quiere decir que no da vida, quedó en las mismas, quedó infecunda, quedó estéril, no dio vida para su pueblo. Entonces, ¿cuál es la solución ante ese evento llamado muerte? ¿Qué puede hacer una mujer que está enferma durante tanto tiempo? Y esa mujer es todo el pueblo de Israel. ¿Qué puede hacer un hombre que ve que se le muere su niña? Pues la impotencia, porque ante la muerte no tenemos solución. La vida humana no tiene más sino el hecho de vivir y dejar vivir, como dicen por ahí. Simplemente viva, acoja la vida, porque así como comenzó, en algún momento se acabará. Esa es la respuesta humana ante ese evento llamado vida, que es una vida que se acaba. La vida humana, como dice la palabra de Dios, no es diferente a la de un caballo, a la de una flor. La flor dura un día, un caballo dura un poco más, el ser humano un poquito más, pero también deja de respirar y muere. Entonces, esa vida que hoy se llama biológica, esa vida que compartimos con aquellos seres que tenemos un término, pues esa vida es así, efímera. Y ante los eventos que amenazan la vida, por más que el ser humano haga intentos de tratar de prolongar, especialmente con su conocimiento y su ciencia, eso que llamamos prolongar la vida, por ejemplo, volviéndose un robot o durmiendo en hielo durante mucho tiempo, aplicándose no sé qué tratamientos, eso no ha servido para nada. No hay resultados ante eso. No hay ningún elixir de la eterna juventud. No existe nada de eso. Llegó una enfermedad y se lo llevó. Y ya lo sabemos. Estamos todavía pasando por pandemia y ya sabemos que cuando toca. ¿Y qué podemos hacer ante la muerte? Absolutamente nada. Ese es como el panorama principal que nos presenta al comienzo la palabra, pero nos da un final tremendamente poderoso. ¿Qué puede hacer una mujer que ya no tiene ningún tipo de resultados ante su enfermedad y se gastó toda su fortuna? Lo único que le queda es Jesús. Si toco el borde del manto de Jesús, el borde o manto de Jesús es lo que llamamos la humanidad, porque Jesús es Dios. Es divino por naturaleza, pero se revistió de una carne humana y hay que tocar esa carne humana. Pero como la tocó Jesús, la vida de Jesús en humano, en carne humana, es una vida que se brinda por la salvación de todos, así que hay que acogerla. La palabra de Dios nos invita precisamente a eso, no más. Aprenda a tocar la humanidad como la tocó Jesús, a vivir la humanidad como la vivió Jesús. ¿Y cómo la vivió Jesús? En obediencia a Dios, la entrega por la salvación de todos. Eso es lo que da vida. No es un milagro maravilloso y portentoso de Dios, que ya de hecho estar vivo en la creación, eso es, ¿quién puede hacer eso? Solo Él. Pero no es un prodigio así como magia, como una cosa rara, no. Es acoger como esta mujer que representa al pueblo de Israel y a toda la humanidad, acoger ese manto de Jesús, esa carne de Jesús que se entrega por la salvación de todos. Ese es el resumen de todo el Evangelio. Si yo aprendo a tocar la humanidad como la tocó Jesús, a vivirla como vivió Jesús, eso es lo que amenaza la muerte y prolonga la vida de manera eterna y con calidad divina, no en vida biológica, sino en vida divina, como la tiene Él. Y eso es lo que comprende esta mujer, y por eso cuando toca el borde, dice acá, el único que se da cuenta es Jesús, y eso que estaba apretujado por todo el mundo. Los demás iban por milagros, arrancar algo de Jesús, pero no quieren dar nada. En cambio, esta mujer quiere dar toda su vida al igual que Cristo. Entendió el sentido de la palabra de Dios y por eso sale fuerza de Cristo, según nos dice San Marcos en esta gran parábola, en este gran texto simbólico. Si la humanidad aprende a leer la palabra de Dios, la presencia de Jesús
en una humanidad que se entrega, esa vida se prolongará eternamente y en calidad de Dios, así como Dios en la persona de Jesús acogió la humanidad nuestra, una humanidad biológica. Entonces, queridos hermanos, en la primera parte ya se responde con vida y vida eterna para esta mujer que tiene fe. Por eso Jesús la llama adelante. Para los judíos, una persona impura, estas que están botando sangre, estas que tienen una enfermedad de lepra u otras, son impuros y tienen que estar lejos. Pero Jesús la llama y le dice, hija, que son las palabras de Dios Padre cuando lo crea uno. Hijo, hija, tú eres parte del pueblo, o algo así, eso encierra todo ese término. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y con salud. Entonces, así la humanidad encuentra vida, y no vida biológica, sino vida eterna en la persona de Jesús. Para continuar el relato, San Marcos entonces hace toda una procesión así maravillosa. Llegan de la casa de Jairo y le dicen, no moleste más al maestro. Es decir, ya la muerte triunfó, ya no lo moleste más. Los textos de la Biblia y en estos términos humanos, lo único que hacen es exaltar la muerte. Por eso aparece gente allá llorando, gritando, golpeándose el pecho en señal de duelo y de dolor. Cada vez que hay una cuestión de esas, es un triunfo de la muerte, alabando la muerte porque es más poderosa. Pero Jesús dice, ¿qué gritos y qué cosas son estas? La niña no está muerta, está dormida. Recordemos que para Jesús y para Dios en términos generales, según la palabra, Dios no es un Dios de muertos, de vivos. Recordemos esas palabras. Alguna vez Jesús por allá en una pelea con los saduceos, la respuesta de Jesús fue esa: ustedes no comprenden nada de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando le habló Dios allá en la zarza a Moisés? El Dios de tus padres, de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Si no entendemos bien este misterio de la muerte, todo lo que tenga que ver con eso entonces es un triunfo del mal, un triunfo de la muerte, y por eso nos gusta estar tan tristes ante la muerte, no tenemos esperanza ante eso y vemos a Dios como el culpable de todo, cuando resulta que para Dios todos están vivos. Cuando uno muere ante Dios, uno no está muerto, está dormido. Como cuando uno se acuesta en la noche, está dormido, esperando el amanecer para volver a la vida. Si lo viéramos desde ese punto de vista, como lo está enseñando Jesucristo, y así lo aprendieron sus discípulos, la vida sería otra cosa. Pero vivimos, como dice la Biblia, en sombras de muerte, en tinieblas, por allá en una tristeza profunda, porque pensamos que la muerte es más poderosa, y resulta que ante los ojos de Dios, incluso nuestros hermanos que ya fallecieron, no están muertos, están dormidos, que es una cosa tremendamente interesante, que cuando muere Jesús y lo ponen en el sepulcro, resulta que quitan la piedra y, oh sorpresa, ya no hay cadáver. En el mundo de los muertos es lo que significa la tumba. Para nosotros los humanos, el mundo de los muertos, según dicen los griegos por allá, que hay que llegar ante el dios Hades, y el dios Hades entonces viene previamente ayudado por uno que atraviesa el charco allá, Queronte, y por unos perros, ¿cómo se llama? El cancerbero, que impide que esa mentalidad se regó por todos lados. Entonces el que llega al mundo de los muertos ya no tiene salvación de nada, siempre estará ahí, en ese mundo subterráneo y cosas de esas, y eso lo vivían por allá, y como que también se nos pegó a nosotros. Pero Jesucristo dice, no Señor, ante Dios ninguno está muerto, que ya parte de este mundo y tiene que continuar su proceso, pero está como dormido. Hace poco me llegó un señor y me decía, padre, vengo muy triste porque a mi mamá por allá se murió y mis hermanos que son de otra religión no le hicieron ni un rezo ni nada. Yo quise hacer un rosario y no me dejaron.
y estoy triste por eso, porque la sacaron así de una vez para el hoyo, haga algo, padre. Le dije, pues ofrezcamos una Eucaristía, es todo lo que podemos hacer. Para nosotros, por ejemplo, aquí tenemos una cripta, tenemos los cementerios, y se llaman así, cementerios, que es traducido como dormitorios, donde los que tenemos esperanza, los creyentes en Dios, esperamos que Él venga y nos levante. Por eso le dije, tranquilo hermano, ofrezcamos por esta mujer, porque las mujeres por la maternidad se santifican, dice San Pablo, ya es una santa por la maternidad, ya Dios la tiene en sus manos, simplemente ofrezcamos la Eucaristía y listo. Y la ofrecemos a manera de exequia si es necesario. Entonces, la muerte ante Dios es otra cosa. Y eso debe entonces empezar a purificar nuestras mentes y nuestros espíritus para no ver la muerte como un acontecimiento de triunfo del mal, triunfo de la muerte y el muerto se fue y ya. Entonces, ¿cómo dice el dicho? El vivo al baile, el muerto al hoyo, el vivo al baile. No, Señor, ante Dios todos estamos vivos. Es otra cosa, totalmente diferente. Entonces Jesús toma a esta niña, le dice, a ti te hablo, levántate, resurge, es la palabra. Le puso ahí resucita. Aquí se coloca levanta, es lo mismo. Levantarse de entre los muertos es resucitar. Entonces esta niña, por la obra de Jesús, por la palabra de Jesús, su presencia y por la presencia de sus discípulos, es decir, de la iglesia, es capaz de llevar vida a cualquier parte. Ante la muerte está el cuerpo de Cristo, su presencia, sus sacramentos, sus discípulos, su iglesia. Esa es la fuente de la vida. Cuando celebramos la Eucaristía, nuestros libros allá de doctrina dicen, la Eucaristía es el término, pero a la vez la fuente, el culmen y la fuente de todo nuestro quehacer, de toda nuestra espiritualidad, de todo lo que creemos. La Eucaristía es la presencia de Cristo, aquel que es la vida misma, que al resurgir de entre los muertos nos da esa vida nueva, eso que Dios le regaló para sacarlo de entre los muertos, esa vida de uno que tenía carne pero ahora tiene cuerpo glorioso, que Dios tuvo que crear esa vida nueva para sacarlo de la muerte. Ahora nosotros participamos de Él y como dice San Pablo, nos revestimos de Cristo, nos revestimos de esa carne, y todo el que cree en Cristo y se reviste de Él, llega un momento en que también experimenta lo que le pasó a San Pablo. En algún momento llega a decir, ya no soy yo, es Cristo que vive en mí. Porque uno es consciente de la presencia de Dios y de todo lo que hace, aunque el mundo siga sus propias reglas, aunque el mundo sea duro o cruel e incluso hasta mate. Pero para nosotros ya el mundo, después de que nos quite la vida, ya no tiene poder sobre nosotros. El único poder lo tiene Jesucristo, que levanta a toda la humanidad, que lo único que ve hacia el horizonte es la muerte, el fin de su vida y ya. Pues no, aquí hay algo más que tiene eternidad y se llama Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, complacido estos dones que ponemos sobre tu altar en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, ya que en Él tuviste a bien restaurar todas las cosas, y quisiste que de su plenitud participáramos todos, el cual siendo Dios se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos,
con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Johan Steven Galeano Arias al cumplir 6 meses de fallecido, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Reanimados por estos dones de nuestra salvación, te suplicamos, Señor, que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera, por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.